Bienvenidos a una emisión más de Extracto, un interesante escaparate para la ciencia, la tecnología y la cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México, hecho para mostrar a los actores del sistema educativo sus labores y aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, las escuelas, los profesores y, lo más importante, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación sobre lo más actual de estos temas. Acompáñenme en este viaje por la órbita de la educación y los personajes que la componen. Soy Mildred Martínez y los invito a iniciar el extracto del día de hoy. ¿Me acompañan? Esta semana en Extracto hemos dado seguimiento al tema de la inclusión, un concepto que tiene el cometido de integrar a todas las personas, sea cual sea su condición física, religiosa y cultural, para que tengan las mismas oportunidades. La Universidad Tecnológica de Santa Catarina es una institución con un ejemplar modelo de inclusión educativa y laboral, única en América Latina. Vemos cómo funciona nuestro primer reportaje a continuación. La educación es un derecho humano y para garantizar que todos los estudiantes, aun aquellos que viven con alguna discapacidad, reciban formación en igualdad de condiciones, se realizan acciones que favorecen su inclusión educativa. El modelo de inclusión de aquí en la Universidad Tecnológica empezó en el año 2004 con un grupo de 14 jóvenes sordos que pidieron una oportunidad de estudiar aquí una carrera. Ellos traían su propio intérprete de lengua de señas. Con el tiempo, pues fue incorporando este programa a todas las demás carreras de la universidad. Se ofreció lo que es la oferta educativa que tenemos de todos los programas educativos, pero se enfoca principalmente en ofrecer las herramientas y los apoyos a las personas con discapacidad para que ellos puedan cursar su carrera sin ningún inconveniente, igual que cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Este modelo tiene principalmente 3 pilares o fortalezas: personal capacitado para poder atender a la comunidad estudiantil, equipamiento y tecnología adecuada y accesibilidades, como rampas, elevadores y accesos para sillas de ruedas. Los grupos de la universidad están constituidos por alumnos con y sin discapacidad, realizando los ajustes razonables requeridos según las características o necesidades de cada uno. Grecia Contreras es alumna del nivel técnico superior universitario en enseñanza de la lengua inglesa y comenta que se enteró del programa de inclusión de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina por medio de una compañera que recientemente concluyó sus estudios de preparatoria. Por razones académicas de la escuela en la que me tocaba cursar, no quisieron aceptarme. Estábamos buscando la oportunidad de seguir con mis estudios de la manera de educación de adultos en línea, pero no sabíamos dónde todavía. Entonces su mamá y esa compañera nos dijeron de este programa, empezamos a comunicarnos y empezamos a hacer los trámites para seguir con mis estudios y hasta ahorita estoy siguiendo mi carrera universitaria. De acuerdo con el último estudio del INEGI realizado en 2014, en México, el 6.4% de la población, es decir, 7.65 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. En el último periodo de la carrera de cada uno de los alumnos, ellos deben de hacer un proyecto de estadía en una empresa para poder tener acceso a su título. Y para esto, pues nosotros hacemos a través del Departamento de Inclusión Laboral el vínculo con las empresas para que ellos prueben, por decir así, las capacidades que han desarrollado los muchachos, las competencias profesionales que tienen, y no les cuesta nada, ¿verdad? María de Lourdes Torres, coordinadora de Inclusión Educativa de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, comenta que están vinculados con empresas internacionales como NEMAC o CEMEX para insertar a sus alumnos egresados. He aprendido muchas cosas, sobre todo a valorar a mis maestros, la manera en que se esfuerzan a enseñarnos y a darnos las herramientas que necesitamos para educarnos y ser mejores personas y profesionistas. El profesor Joaquín Humberto Garza Salas es el coordinador de Tiflotecnología, técnicas que se encargan de la utilización práctica de los conocimientos tecnológicos para personas ciegas o con baja visión en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. El estado de Chihuahua ayer fue sede del foro número 16 del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación,
donde se expusieron alrededor de 3,000 ponencias de distintos sectores, donde hasta los grupos étnicos regionales tuvieron participación. Cabe mencionar que hoy se celebró el número 17 en Morelia, Michoacán, del que por supuesto también les daremos reporte mañana en nuestro programa. Chihuahua demostró que es un estado grande en extensión, en el valor de su gente y en las propuestas que tiene para mejorar la educación en el país. Como parte de los foros de consulta estatal participativa, el estado registró casi 3,000 ponencias de maestros, alumnos e investigadores provenientes de sus 67 municipios. Un estado que dejó de manifiesto la pluralidad que cohabita en sus más de 247,000 kilómetros cuadrados. Los pueblos indígenas fueron escuchados en este foro: rarámuris, tepehuanos, guarojíos y pimas. Voces como la de Berta Amalia Rosas, quien es docente de educación básica en la comunidad de Repechique, en el corazón de la Sierra Madre Occidental, quien habló sobre los retos y necesidades que los docentes indígenas se encuentran en su cotidianidad. Los docentes de preescolar indígena requerimos la creación de las categorías de direcciones y supervisores de educación preescolar digna, ya que necesitamos una atención más adecuada para ser atendidos con calidad. También se escuchó la voz de Daniel Cruz Chávez, quien al hacer uso de la palabra dejó ver un poco de su riqueza cultural. Queremos que reconozcan a los pueblos indígenas de Chihuahua y de todo el país. Les decimos a las autoridades que tienen una gran deuda histórica en nuestras comunidades por las carencias y los rezagos que padecemos en Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua albergó a más de 2,600 asistentes que presentaron sus propuestas encaminadas a garantizar a niños y jóvenes una educación gratuita, laica y de calidad, con acceso a comida y educación, fomentando una cultura inclusiva. Resulta interesante y de gran valor cuando los jóvenes tenemos la oportunidad de ser convocados a esta consulta ciudadana y podemos proponer en estos foros que tienen que ver por un acuerdo nacional sobre la nación. Nosotros, como actores del hecho educativo, coincidimos en que la transformación social está relacionada con la educación recibida y de ahí la importancia de considerar en estas propuestas el ámbito de participación social. Además, se puso énfasis en la necesidad de mejorar la infraestructura educativa y tecnológica de las escuelas de educación básica, media y superior. Una propuesta importante fue impulsar una estrategia que promueva la lectura en las escuelas de educación básica a través de aulas móviles en la que los estudiantes tengan acceso a los libros. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como el próximo secretario de Educación Pública, destacó la oportunidad que brindó este foro al fomentar la participación de sectores que, si bien con diferencias, tienen un objetivo prioritario: el fortalecimiento del sector educativo. Los chihuahuenses tienen vocación de servicio, han demostrado tener una gran inteligencia, empeño inquebrantable por el trabajo y contribuyen de manera activa y decidida al progreso de nuestra nación. Tan solo en este foro se han presentado 2,264 personas. Han presentado cerca de 3,000 ponencias y a nivel nacional hemos tenido en nuestra plataforma de internet ya la presentación de 45,495 ponencias. Las iniciativas planteadas en el estado de Chihuahua se enfocaron a la aplicación de una evaluación que retroalimente los logros obtenidos por los docentes y que señale las áreas de oportunidad para mejorar la práctica pedagógica en las aulas. En las últimas elecciones por la alcaldía de la delegación Coyoacán, surgió una polémica que giraba alrededor de violencia de género y Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, estuvo presente en nuestro estudio para tocar este polémico tema. Primero nos explicó cómo es que se llevó a cabo dicha elección. Y pasó por 3 tribunales la elección de Coyoacán. El tribunal de en medio declaró la nulidad por una situación que aquí en México era pues algo novedoso: la violencia política de género, la utilización de recursos de programas sociales, y después lo levantan la elección, pese a que queda firme el tema de violencia política de género, sí, y pese al compromiso del Estado mexicano de pues tener una intolerancia total
al ataque a la mujer por cuestiones de género, al ataque a la obstrucción de sus propios derechos político-electorales, de que no se puedan desenvolver, de la cosificación incluso de las mujeres, de estereotipos, de roles de género. Entonces justamente habría que resolver las dudas, sobre todo a las y los estudiantes universitarios que están muy, muy interesados en estos temas de Coyoacán. Ahorita, pues, ¿qué sigue? Pues ya con la última resolución del tribunal, pues que ya validó la elección, pues quien ganó la contienda electoral, pues ya tomó protesta y tendrá que ejercer el cargo por los siguientes 3 años. Después nos explicó qué se debe entender por violencia de género y nos dio un antecedente en otra elección de nuestro país. Es un concepto novedoso para la lectura y la legislación mexicana en materia de nulidades. ¿Por qué? Porque por primera vez, desde hace quizá 3 años o 4 años, se volteó a ver el tema del discurso político que veja, que lesiona, que lastima, que lacera, pues toda la evolución y el derecho que han tenido las mujeres para poder tener un desarrollo competitivo dentro de un proceso electoral, pero no solamente dentro de un proceso electoral, sino incluso como autoridades. Entonces se ha establecido o tipificado la violencia política de género como toda acción u omisión que tengan en contra de las mujeres, que vaya en contra del desempeño de sus funciones públicas, de su desempeño en sus actividades profesionales, desde el desempeño de su candidatura o de su aspiración a una candidatura, por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué es esto del simple hecho de ser mujer? Pues que realmente tenga un impacto diferenciado a una connotación de hombre. Es decir, recuerdo mucho un caso emblemático que fueron de los primeros que surgieron en este país, en el estado de Sonora, cuando competía una candidata mujer a la gubernatura, pues a lo largo de una pancarta se veía la sombra de una mujer embarazada y una escopeta al lado, y se decía el mensaje: las mujeres en la política como la escopeta, cargadas y en la esquina, lo cual no es más sino un reflejo de intolerancia, de una connotación, una cultura misógina, machista, que no ha permitido romper estos estereotipos de roles de género que ha establecido, ha encasillado a las mujeres, que solamente sirven para los roles tradicionales, que debemos de romper estos estigmas, esta cosificación del cuerpo humano de las mujeres, y tenemos que evolucionar a una sociedad más incluyente y más plural. El consejero tuvo la oportunidad de contestar preguntas que jóvenes estudiantes hicieron al respecto. ¿De qué manera se previene y sanciona el uso de recursos públicos en campaña y por qué estas acciones no se vieron reflejadas en Coyoacán? Pues sí, efectivamente, ¿cómo se previene la utilización de recursos públicos? Fíjate que desde hace quizá 4 años se modificó el artículo 134 constitucional a nivel general, y esto lo que prevé es justamente la no interferencia de uso de recursos públicos, ni propaganda política, ni propaganda gubernamental durante los procesos electorales. ¿Por qué? Porque sí inciden, se ha visto que sí inciden de manera perniciosa que el gobernador o el presidente municipal haga inauguración de un hospital en el proceso electoral, que haga la inauguración o entrega de una carretera durante el proceso electoral, y sobre todo entrega de programas sociales. Lo que se está tratando de cuidar es la equidad en la contienda. Entonces, justamente cuando un programa social, que no se debe suspender durante un proceso electoral, se debe continuar, pero cuando un programa social sufre mutaciones durante la campaña, es decir, ampliación de padrón de beneficiarios, modificaciones en las reglas de operación, ampliación presupuestaria, inyectan más recursos a ese programa, pues son focos rojos que hay que ir detectando para que saber de pronto se inauguran más obras públicas, se dan más apoyos. Eso es lo que se tiene que... en ese momento a lo mejor no sabe si va a tener un perjuicio o una incidencia directa en la elección, pero pues existen condiciones ya que a lo mejor podrían generar ruido dentro de la elección. Eso fue lo que ocurrió en la alcaldía de Coyoacán, precisamente, con diversos programas sociales. La autoridad electoral tomó varias acciones para tratar de suspender estos programas sociales. Algunos suspendieron, algunos no. Entonces la situación fue que la instancia que anuló la elección justamente en Coyoacán, que fue la Sala Regional de la Ciudad de México, determinó que era ilegal que existieran esos programas sociales. Y en temas de ciencia, aquí en Extracto les informamos que por segunda ocasión en lo que va de este periodo, se asigna a otra mujer en el Premio Nobel de Química 2018. Esta vez fue para Frances H. Arnold, por sus contribuciones en investigaciones moleculares. Además de esta científica estadounidense, también fueron galardonados su compatriota George Smith y el británico Gregory Winter. La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química 2018 a los estadounidenses Frances H. Arnold y George P. Smith, así como al británico Gregory P. Winter. Esto por aplicar los principios de la evolución para desarrollar proteínas que luego sirvieron para producir desde biocombustibles hasta medicamentos. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Química 2018
por una parte, a Francis H. Arnold por la evolución dirigida de las enzimas, y la otra parte conjuntamente a George P. Smith y Gregory P. Winter por la presentación de péptidos y anticuerpos en la superficie de fagos. Las investigaciones de los 3 laureados han permitido que la humanidad realice el equivalente a la agricultura o la ganadería en el mundo de las moléculas. La evolución dirigida permite domesticar microbios para que se desarrollen proteínas que no existen en la naturaleza y que se aplican a la creación de nuevos combustibles y fármacos contra diversas enfermedades, desde la diabetes hasta el cáncer metastásico. Los ganadores de los premios de este año han sido capaces básicamente de hacer una evolución artificial de nuevas proteínas y enzimas en probeta. Así que para que la evolución funcione como una herramienta para hacer enzimas más eficientes, más productos farmacéuticos, se puede utilizar los principios darwinianos básicos. Las enzimas son, por naturaleza, ambientales, porque son lo que todos usamos para fabricar nuestros productos químicos. Por lo tanto, se puede aprovechar las enzimas para sus propios fines. Esto suele ser mucho más respetuoso con el medio ambiente que usar metales pesados o sustancias tóxicas para hacer productos químicos. Francis Arnold, catedrática del Instituto de Tecnología de California, recibe este galardón por la invención de la evolución dirigida de enzimas. Este trabajo permitió a la ingeniería química desarrollar un método para introducir mutaciones en la secuencia genética de enzimas e introducirlas en bacterias. Este ganado microscópico sirve para producir miles de variantes diferentes de la enzima en cuestión, que después eran seleccionadas y mejoradas generación tras generación hasta conseguir una nueva proteína con propiedades que no se dan en la naturaleza. Francis Arnold es la 5ª mujer en conseguir el Nobel de Química. Por otra parte, el trabajo de George Smith y Gregory Winter se enfoca en la presentación de péptidos y anticuerpos en la superficie de bacteriófagos. En 1985, el profesor emérito de la Universidad de Missouri, George Smith, desarrolló una nueva forma de domesticar bacterias infectándolas con virus modificados genéticamente. El método permite identificar qué gen es responsable de producir una proteína ya conocida. Mientras que a mediados de la década de los 90, el biólogo molecular de la Universidad de Cambridge, Gregory Winter, utilizó este método para crear genotecas, con las instrucciones de crear miles de millones de anticuerpos diferentes. Asimismo, desarrolló métodos para buscar y seleccionar anticuerpos que tienen interés terapéutico. Gracias a estos trabajos se creó el adalimumab, que fue aprobado en 2002 para tratar la artritis reumatoide. Y para entender mejor sobre el Premio Nobel de Química de este año, tuvimos la presencia en el estudio del Dr. Mario Adán Moreno Utimo, jefe de la División de Investigación del Hospital Juárez de México, quien nos explicó qué es la evolución dirigida, la creación de proteínas en laboratorio con los mismos principios, el cambio genético y la selección, que utiliza la evolución natural. Es un tema que a veces es poco conocido, dice evolución dirigida de enzimas. ¿A qué se refiere esto de evolución? Bueno, hoy sabemos que hay diferentes especies, somos diferentes gracias a que es el resultado de miles de millones de años de evolución. Claro. Entonces son procesos pues muy largos que justamente la aportación de Francis Arnold fue realizar ese proceso de evolución en el laboratorio en cuestión de meses. ¿Para qué fue utilizado? Bueno, para mejorar enzimas. Todos los procesos hoy vemos, hoy hablamos, hoy sentimos, gracias a varios procesos bioquímicos, por ejemplo, donde participan enzimas. Entonces podemos mejorar enzimas. Entonces esto ha permitido grandes avances. Por ejemplo, los hallazgos pioneros de Francis Arnold fueron mejorando una proteasa que desdoblaba la caseína, una proteína. Estamos acostumbrados que esas proteínas normalmente en la naturaleza pues las encontramos que trabajan a cierta temperatura, a ciertas condiciones de pH. Bueno, gracias a ponerlas a mutaciones y poder seleccionar las más eficientes, podemos tener enzimas que trabajen en temperaturas exorbitantes o en condiciones poco naturales. Entonces eso ha permitido abrir la pauta para desarrollar, por ejemplo, biocombustibles, aprovechar materia orgánica para generar un combustible. ¿Por qué? Porque hoy en día en la naturaleza normalmente no existen moléculas que puedan aprovechar esto, pero gracias a esta evolución dirigida, pues se puede generar esto, se puede hacer una realidad. De
Gregory Winter y George Smith. El tema es, la técnica se llama despliegue en fagos. Quizá el nombre no dice mucho, pero es prácticamente ocupar los fagos. Los fagos no son más que virus que infectan bacterias. Bueno, aprovecharlos para cargar toda la información genética de algún sistema y de esta forma tener una librería. Y lo interesante de esto es que los fagos son estructuras en el cual son cilíndricas, en el interior está la información genética y en una parte del exterior está la proteína. Y si esto aprovechamos que los bacteriófagos infectan bacterias y las bacterias rápidamente se replican, pues es un proceso como de evolución. Y al final tener miles de fagos, uno puede seleccionar el más afín. Esto ha permitido justamente pues ciertas aplicaciones. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales ya hechos en humano, es decir, poder seleccionar el anticuerpo más importante de mayor afinidad, de mayores interacciones. Es justamente el aporte de Gregory Winter. México realiza investigación importante en este campo, incluso ocupa esas técnicas, investigadores del UNAM, del Politécnico, incluso del Hospital Juárez de México. La investigación del Hospital Juárez de México está más encaminada a investigación clínica. Por ejemplo, uno de los aportes de lo del face displays son anticuerpos monoclonales humanizados. Hoy en día, por ejemplo, estamos corriendo un protocolo con el servicio de reumatología, con la doctora Elda Barbosa, analizando cómo está modulando la respuesta inmunológica este anticuerpo anti-TNF. Entonces, el conocimiento de esto pues, nos va a permitir poder pues, dar evidencia del uso clínico en otras enfermedades, en este caso muy específico, enfermedades de origen inflamatorio, porque está dirigido hacia una molécula que es muy característica de inflamación, que es el factor de necrosis tumoral. Las mujeres han aportado mucho en ciencia, desafortunadamente es la quinta, quisiéramos que la lista fuera mayor, pero pues la ciencia pues no hace diferencias de género, entonces al talento hay talento y yo creo que van a venir más premios Nobel mujeres. Pues bueno, el Hospital Juárez de México tiene su página en internet, también las diferentes publicaciones de nuestros investigadores pues se generan en artículos de alto impacto que están en internet, en las bases científicas, tanto internacionales como nacionales. Cuando el diseño y el arte se mezclan en favor del urbanismo, pueden generar cautivadores paisajes urbanos que revitalizan los espacios públicos. Esa es la propuesta del creador holandés Dan Roosegaard. En el encuentro del U-Design de Contrast, hemos invitado a Dan Roosegaard porque nos parece que es una persona fundamental para entender nuestra forma de ver el diseño, el arte y la arquitectura, y es un ejemplo de cómo su acercamiento a los problemas de diseño es el acercamiento que nosotros promulgamos dentro del Centro Roberto Garzasada como un diseño humanamente inteligente. Dan Roosegaard es un arquitecto holandés y su estudio, integrado por diseñadores e ingenieros, comparten un poco de arte y un poco de ciencia, lo que hace de su obra una colección única y cautivadora para el urbanismo. Yeah, I think we live in a world where there's not a lack of money or technology, but a lack of imagination, how to deal with the future. And design can be very powerful to take problems and turn them in a new poetry, in a new statement. La mayoría de obras de este visionario dibujan paisajes urbanos que imitan modelos y sistemas que se encuentran en la naturaleza y que ayudan a afrontar los problemas actuales que presenta el complejo de diseño de nuestras ciudades y su sostenibilidad. Además, comenta que en conversatorios actuales con estudiantes encuentra en ellos curiosidad y compromiso para mejorar el mundo que los rodea. For me, it's really about setting a new standard of values. For me, true beauty is not about a Louis Vuitton bag or an expensive watch, but about clean air, clean water, and clean energy. And I want to have cities, I want to have landscapes, which are good for me. So the moment you set these values as a new standard and you start to use that as a start definition of design. Dan lucha en pro del medio ambiente y su proyecto más famoso se llama Smog Free Tower, un filtro de aire con 7 metros de altura instalado en espacios abiertos. La primera torre se montó en Pekín en el año 2006 y el estudio negocia ampliar el modelo a otras ciudades contaminadas del mundo, como Nueva Delhi en la India, Medellín en Colombia y la Ciudad de México. Las minúsculas partículas de contaminación recolectadas durante este proceso son comprimidas y transformadas en una piedra que se convierte en un accesorio para un anillo vendida en 250 euros. So it's really about the dream of clean air.
and using technology to make clean air parks. But also we learned, so we had this sort of incredibly disgusting pollution captured, these little bags, and then we're like, we should do something with it. So 42% is carbon. Carbon under high pressure, we know, we get diamonds. Así como este exitoso y beneficioso proyecto, Dan también trabaja en la creación de un carril que se carga de energía con el sol durante el día y brilla en las noches, ayudando a que los ciclistas y las personas que caminan por ahí tengan una experiencia placentera, disfrutando del arte y el diseño en un espacio público. Este artista comenta que el proceso de creación e implementación de una idea no es sencillo, pero el trabajo y la creatividad son clave. The creative process is always step by step. You learn from it, you improve, you upgrade, and in the end it becomes shareable, and you get feedback from the audience, and you learn again. So it's not like you wake up and you have a drawing or a letter from God. It's like, it's not static. It's not like, oh, it's hard work. You have to spend a lot of time and energy and failure to make it happen. So in the end, it looks very simple, but it is not. Dan es una combinación entre creador, diseñador y artista que hoy se involucra con urbanistas y ocupa espacios públicos. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de la información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Yo los invito a que no se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10 y media de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este programa de nombre Extracto. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todos los que hacen posible este programa, gracias por su atención. Pasen una agradable noche de jueves.